Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les vengo a exponer sobre el predimensionamiento en estructuras de madera y en acero. Mi grupo está conformado por Sofía Erazo, José Juan Hernández, Víctor Arraez, María José y mi persona, Manuela Tenza. ¿Qué es predimensionamiento estructural? El predimensionamiento en estructura es un proceso en el cual un ingeniero o cuya persona se dedique a la ingeniería estructural y posteriormente analizan manualmente o mediante un proceso a computadora. Después de todo ese proceso, se verifican dichas dimensiones para que cumplen con la normativa NCR10, que es la normativa de sismoresistencia. O sea, es decir, un diseño previo de todos esos dimensionamientos para luego dar el diseño definitivo del dimensionamiento de los mismos. Predimensionamiento en estructuras de madera. La intención de esta exponencia es brindar la información básica a los productos y derivados de la madera. ¿Cómo se puede esa información básica? Pues se pueden con aplicaciones estructurales más comunes para que le sirvan al constructor de la estructura de madera. Bueno, toda esta información incluye aplicaciones, materiales y dimensiones. Bueno, en la actualidad, el uso de la madera puede ser vital debido a que la madera es producida por poca energía. Sin embargo, para poder proporcionarle un buen y correcto uso a la madera, se deben conocer sus características y propiedades. En el dimensionamiento en estructura es necesario saber también su clasificación y su tipología. Bueno, la madera es un material natural, biológico, heterogéneo, orgánico, poroso, y que todas estas características se lleva a que la madera es un material que debe de tener mucho cuidado debido a que su susceptibilidad puede ser dañada por agentes bióticos y abióticos. Bueno, ¿cómo escoger la madera para las estructuras? Su clasificación. Pues se debe tener en cuenta que el árbol sea de hoja perenne, que es el árbol que produce la madera blanda, y que el árbol tenga la hoja caduca, que es el árbol que produce la madera dura, y que todo esto debe la capacidad portante del elemento tenga que ver mucho con la estructura. Bueno, ¿cómo escoger la madera por sus características físicas que ésta posee? Primera, debe tener en cuenta el color. El color nos proporciona las sustancias químicas de la madera. También debemos tener en cuenta que la albura tiene un color más claro y el duramen tiene un color más oscuro. Actualmente encontramos una amplia gama de colores, desde el amarillo más claro hasta el negro más oscuro. Pero aquí en general la regla sería que entre más oscura sea la madera, menor va a ser el deterioro contra los agentes bióticos que la rodea. Bueno, segundo, el olor. De pronto, esta es una propiedad que muchos estarán preguntando para qué se utiliza, pero es muy útil, debido a que esta presenta olores específicos y otras que no presentan un olor en específico. Pero en general la regla sería que entre más olor tenga la madera, es menor el deterioro, y especialmente en los insectos. Tercero, el peso. De pronto esta característica tenga que ver un poco por su densidad, debido a que realmente una madera es muy liviana o muy pesada. Pero en términos generales o en pocas palabras, una madera clara es liviana y una madera oscura es más pesada. Pero también tenemos que tener en cuenta la variedad que tenga del agua en su interior. O sea, también se debe tener en cuenta su humedad. Cuarto, la humedad. Podemos sentir qué tan húmedo sea la madera al momento de nosotros tocarla, debido a que de pronto esa humedad se nos venga en nuestro tacto o en nuestra mano. Pero en realidad el contenido de humedad que debe tener una madera es del 10 al 15% de humedad, para que así no sufrirá un deterioro ni se pandeará. Propiedades estructurales de la madera. A modo de introducción, sabemos que los árboles están diseñados
flexión por medio de los vientos, por medio de las acciones de los vientos, y de comprensión por medio de las acciones gravitatorias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipos de esfuerzo? Nos referimos a todos cuando aquel elemento está sometido a una acción de fuerza o carga y que estos deberán resistir a estos esfuerzos que tienden a deformarlo. Entonces le vamos a hablar sobre los tipos de esfuerzos que se encuentran en un material, en este caso el de la madera, y qué efectos tiene sobre él. Nos encontramos primeramente con la resistencia a la tracción. Este es una fuerza que se produce en sentido contrario, que tiende a estirar la pieza de madera. Esta se puede dar de forma paralela o perpendicular a sus fibras. ¿Por qué hablamos de comportamientos diferentes que se le dan según la fuerza que se le aplica en forma perpendicular o paralela? Porque la madera es mucho más resistente a lo que se le aplica la tracción en forma paralela que en la perpendicular. ¿Por qué? Porque en forma paralela lo que hace es que estira la pieza de madera, estira lo que son las fibras hasta cortarla. Pero la perpendicular lo que hace es que despegamos los manojos de las fibras de uno de los otros. Ahora, ¿qué relación existe entre tracción y entre el diseño estructural? Un tema que hay que tener muy importante dentro del diseño estructural de una madera sometido a tracción son los enlaces que van a transmitir los esfuerzos de una pieza a otra. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia a la comprensión. Cuando un elemento está sometido a un esfuerzo de comprensión, se habla es cuando se cortan las fibras de una manera o de un sentido longitudinal. Un ejemplo de esto puede ser la columna en la que está apoyada el techo. En este sentido, la madera actúa increíblemente bien resistente en la comprensión en relación a esto. Una característica interesante de la madera es que cuando ésta está sometida a comprensión, ésta tiende a deformarse, se vuelve mucho más denso debido a la eliminación de sus espacios y por lo tanto tiene más resistencia. Resistencia a la flexión. Bueno, en este se da de que un requisito indispensable para este esfuerzo es que la madera también sea de una manera adecuada cuando se le ejerce la compresión y la tracción. Entonces la madera juega muy bien con este requisito, entonces por lo tanto se dice que esta responde bien a la flexión. Por naturaleza sabemos que los árboles están diseñados como de una manera de columna y de viga. Por lo tanto sabemos que la madera, no nos debe extrañar que la madera tiene esta eficiencia de poder resistir, pero también es dependiendo de la humedad que ésta contiene, debido a que para que no exista un deterioro y una debida resistencia, debe tener una humedad a su uso y no aumentar de más del 10% o 15%. Dimensionamiento de vigas. En el dimensionamiento de vigas de madera, lo que ocurre es que esta depende de dos factores, que es la carga que debe soportar el elemento y la longitud. Esto influye en el deterioro de la viga y en la resistencia de lo que es cuando ésta está sometida a flexión. Por esto se deben tener en cuenta estas dos variables, porque dependiendo de estas es que se debe tomar el tamaño de la sección adecuada. Algunos de los criterios básicos a considerar son los siguientes, ya que en las dimensiones de la viga lo más importante es la altura. Las secciones rectangulares son más eficientes, pero no se deben escoger de dimensiones o demasiado esbeltas, es decir, en relación de su altura y ancho mayores a 6 puestos, debido a que estas presentan problemas con las deformaciones laterales y posibles pandeos. Como segundo criterio tenemos en que
en los sistemas de entrepiso y cubierta, siempre es importante la conexión entre los elementos secundarios y principales, es decir, vigas, viguetas, listones, de manera que aquí se logre un diafragma o una acción de unificación entre estos en el plano. El uso de riostras intermedias condiciona el apoyo lateral y lo que hace es que pueda prevenir el panteo lateral. Con el uso de madera laminada pueden configurarse vigas de altura variable, curvas y pórticos acartelados. Por eso es importante verificar los tamaños estándares de fabricación de los diferentes proveedores para tomar esas dimensiones como base para la conformación de una sección especial. A fin de controlar todas aquellas deformaciones excesivas en vigas y sistemas de entrepiso que tienen bajo las cargas de servicio, es posible recomendar los valores de la altura para la sección de madera como una fracción de la longitud del elemento. Bueno, ahora ya hablando de la columna, el concepto de columna es que este es un elemento estructural que está sometido a carga por compresión paralela a sus fibras. La NCR 10 lo clasifica en las siguientes: columnas simples solidarias, las cuales están conformadas por piezas únicas de madera o piezas de madera estructural laminada encolada. Ahora, luego están las columnas espaciadas. Estas están conformadas a partir de dos o más piezas individuales separadas entre sí, pero ensambladas por medio de los extremos o en puntos intermedios por pasadores, tornillos o clavos. Por último tenemos a las columnas armadas. Estas son las que están conformadas por varias piezas individuales macizas de maderas de similares características unidas entre sí, pero por medio de tornillos, adhesivos o clavos. Bueno, las ventajas de la madera en la construcción. Existen diferentes ventajas en la madera de la construcción. Una de ellas es que la madera es un material estructural ecológico, ya que requiere de menos energía para trabajarla y causa menor contaminación tanto en el agua como en el aire, en comparación de otros materiales de construcción. Otra ventaja es que la construcción en madera tiene grandes ventajas contra los sismos. Otra, debido al bajo peso que tiene la madera, se genera un ahorro económico sustancial en los procesos a los que se somete y también en los costos de transporte. Otra ventaja es que el tiempo empleado para realizar una casa de madera es menor que el empleado en una casa del mismo tamaño con un sistema constructivo diferente. Una que es más importante, que es la ventaja de que se pueden hacer modificaciones o ampliaciones en la construcción sin necesidad de demoler y causar grandes molestias en el usuario. Bueno, las desventajas que tiene la madera en la construcción es que muchas veces no se le da un tratamiento preservador a la madera y esto causa a que por lo que queda propensa al ataque de agentes xilófagos y a la intemperie. Otra desventaja es que un edificio comercial o residencial pensado en madera no se puede convertir en un problema muy grande debido a que la madera no está apta para grandes alturas. O sea, en la construcción la madera puede ser con una altura mínima, pero que no puede ser muy grande. La madera, al ser un material ortótropo, no posee los mismos módulos de resistencia mecánica en todas las direcciones, sino que varían la relación a las direcciones de sus fibras, y que todo esto puede generar inestabilidad en la estructura y su tipología adecuada en la madera. Predimensionamiento en estructura de acero.
Construir grandes edificaciones en estructura de acero es cada mes común. Su versatilidad, peso, resistencia y reducción de costos hacen que este material sea más atractivo a la hora de fabricar estructuras resistentes a todas esas solicitaciones requeridas, que además de ser seguras y cumplir con las normativas de diseño, sean estéticamente agradables y confortables. Ahora hablando de proyeccionamiento de vigas de acero, las vigas son elementos estructurales en donde la longitud predominante es la horizontal, lo que hace que por naturaleza estén sometidos principalmente al esfuerzo de flexión, transmitiendo las cargas hacia las columnas. Redimensionamiento en vigas de acero. Aquí las vigas son elementos estructurales en donde la longitud predominante es la horizontal, lo que hace que por naturaleza estén sometidos principalmente a esfuerzos de flexión, transmitiendo las cargas hacia las columnas. El proceso de dimensionamiento para vigas metálicas o de acero sigue la misma lógica expuesta en los anteriores materiales, solo que en estructura de acero las secciones son elegidas de acuerdo a los tamaños y formas comerciales de los perfiles laminados. Diseño de flexión en vigas metálicas. La resistencia a flexión en vigas de acero depende de la capacidad del perfil para resistir el giro producido por las cargas. De acuerdo con la teoría a flexión, el esfuerzo producido por un momento m a una distancia y del eje neutro se define como: mediante la fórmula esfuerzo de flexión es igual a momento por distancia del eje neutral sobre la inercia de la sección. Desde este punto de vista, existen las opciones de geometría en las secciones para utilizar como elementos estructurales, siempre con la filosofía de obtener un material más sostenible, eficiente, es decir, que utilice menos cantidad de material y que proporcione la mayor resistencia posible. En vigas, lo ideal es escoger perfiles en IPN, o sea, generalmente en forma en doble DT o I mayúscula, perfiles en HED, o sea, en forma de H mayúscula, o perfiles en U con una longitud estándar de 12 metros. Las dimensiones más importantes en una viga es su altura. Los perfiles en I con patines angostos resulta más económico que lo de ala ancha. Estos perfiles tienen una inercia menor en relación a su ancho, por lo cual debe verificarse su estabilidad lateral para evitar el pandeo. El perfil escogido debe evaluarse con respecto al momento máximo a flexión de la siguiente forma: mediante la fórmula momento resistente mayor o igual a momento máximo a flexión sobre esfuerzo máximo de fluencia del perfil metálico. Los tipos de perfil de vigas metálicas son las siguientes: pletina, perfil en U, doble T, angular de todos los lados, angular de lados desiguales, doble T perfil europeo, o sea, IPE, y doble T a la ancha, HEB. El predimensionamiento del perfil se hace para garantizar que dicho esfuerzo que sobrepase un límite admisible determinado por las normas de diseño. El pandeo por vigas de acero se produce debido a la presencia de fuerza de compresión en uno de los patines por la acción de la flexión. En ese momento, la aleta comprimida se comporta como una columna, deflactándose lateralmente y generando un giro que termina torciendo la sección de la viga. Entonces, el proceso de dimensionamiento de una viga de acero se resume en los siguientes pasos. Cuando se conoce el momento actuante, se obtiene un módulo de sección mínima requerido, luego se escoge el perfil comercial, luego de esto se evalúa el perfil en tanto al pandeo y giro menor. Luego se evalúa el nivel plastificante del perfil y por último se comparan los momentos. Bueno, el tamaño final de la sección de una columna metálica depende de las condiciones de cargas axiales y los momentos y disposiciones del elemento dentro del sistema estructural. Bueno, para proponer una metodología de aproximación para obtener secciones preliminares que permiten tener en cuenta el tamaño de las secciones durante las primeras etapas de diseño. Bueno, también se utilizan principios clásicos de la mecánica de los materiales. Bueno, predimensionamiento en viguetas o correas de acero. Bueno, las correas son elementos estructurales más livianos que una viga y cuya función principal es servir de soporte a las láminas de cubiertas que se utilizarán para el encerramiento de la losa y en este caso en el cerramiento de las losas de entrepiso y las de techo. Bueno, las posibilidades
para escoger los perfiles son muy anchos y usualmente el punto de perfil es determinado por el tipo de lámina a utilizar. Bueno, redimensionamiento en columnas de acero. Bueno, en columna es un elemento estructural colocado de forma vertical esbelta, donde su dimensión más grande es la altura. Esta soporta principalmente esfuerzos de comprensión y transmiten las cargas de la estructura. Para predimensionar una columna, lo más recomendable es escoger un tipo de perfil o combinación de las mismas, como lo son el ángulo simple, el ángulo doble y en forma de T, canal, columna, W, rectangular y... Bueno, respecto del comportamiento de las columnas bajo cargas axiales, también existe una fórmula general para columnas denominada Dichon. Es una expresión que relaciona el esfuerzo de comprensión crítico en una columna por los valores de Invertés, posiblemente para elementos cargados axiales con una excentricidad menor. Bueno, esta fórmula unifica las formulaciones de Euler, Secante y otras comunes para describir el comportamiento de las columnas bajo carga. Bueno, las ventajas es que resisten en general a movimientos, desastres, malformaciones y estable para cuanto una fuerza y peso, también maleabilidad. Es decir, se puede utilizar diversos moldes y estructuras. Bueno, las desventajas tenemos que sensiblemente a cualquier torcedura, sensibles a deformaciones, a deterioros y el mantenimiento posiblemente puede ser muy costoso. Muchas gracias.